transportáramos a la selva y viéramos que en ella solo habitan tucanes, no podríamos hablar de diversidad. Pero si en medio de infinidad de sonidos, colores y formas asombrosas de la vasta vegetación, viéramos, por ejemplo, una variedad enorme de aves de hermosos plumajes, un tapir, un venado cola blanca, un mono aullador, ratones de diferentes clases, serpientes venenosas y no venenosas, ranas y sapos de todos tamaños y colores, cocodrilos y todo tipo de saurios, entonces sí estaríamos hablando de diversidad, en concreto, de diversidad de especies. Y si en nuestra exploración de la selva concentráramos nuestra atención en un grupo de monos, nos daríamos cuenta de que cada individuo es diferente, tal como pasa entre nosotros, en que el cabello, los ojos, la nariz o la estatura son diferentes en cada persona. Y en ese caso, hablaríamos de diversidad genética, pues lo que hace diferentes a todos los miembros de una misma especie son justamente los genes. Y si dejáramos la selva para navegar en un río escoltado por árboles de mangle, o paseáramos por un bosque en la montaña, para luego bajar a caminar en una playa o descansar sobre la hierba a la orilla de un río, entonces podríamos hablar de diversidad de ecosistemas. Y de biodiversidad si hablamos en general de la gran variedad de formas de vida sobre la Tierra. Como sociedad llevamos mucho tiempo contaminando nuestro entorno, usando el suelo indiscriminadamente para cultivos y ganado, destruyendo ecosistemas y acabando con especies, lo cual ha traído como consecuencia que actualmente enfrentemos una pérdida de biodiversidad probablemente irreversible, pérdida que avanza diariamente a un ritmo hasta 1000 veces más acelerado de lo que sería por causas naturales, de tal manera que en las próximas décadas se podría superar por mucho el número de especies extintas en comparación con los últimos 20 años. Nosotros somos parte de la naturaleza y necesitamos cuidarla, pues todos los elementos indispensables para vivir felices los obtenemos de ella: agua, oxígeno, alimentos, casa, vestido, medicamentos, protección contra desastres naturales, estabilidad en el clima, lugares para visitar, respirar aire puro y divertirnos. En nuestro caso, vivimos además una situación privilegiada, pues en México se concentra el 12% de la biodiversidad mundial, convirtiéndolo en uno de los 7 países más biodiversos del mundo, y Veracruz es el tercer estado con mayor biodiversidad dentro del país, razones que nos llevan a tener una responsabilidad aún mayor en torno al cuidado de la naturaleza. Una de las estrategias más importantes para la conservación de la biodiversidad es la protección de territorios donde se localizan ecosistemas que no han sido demasiado alterados. Territorios que mediante un decreto legal se denominan áreas naturales protegidas. Su manejo está regulado por leyes nacionales, estatales y municipales, y que en nuestro estado representan el 12.3% de la extensión total. Las áreas naturales protegidas albergan ecosistemas capaces de mantenerse por sí mismos y dentro de sus funciones existen algunas de gran utilidad para el hombre. Por ejemplo, regular el clima, pues si no existieran las zonas con vegetación, no soportaríamos el calor, y captar el agua de lluvia, evitando que llegue directamente a las zonas bajas causando inundaciones. Por si eso no fuese suficiente, estos territorios son sitios de gran valor escénico en donde podemos apreciar las maravillas de la naturaleza y divertirnos, además de que en muchos casos coinciden con sitios donde se asentaron culturas prehispánicas que han dejado importantes vestigios arqueológicos. Las áreas naturales protegidas constituyen casi los últimos sitios en donde los científicos pueden estudiar e investigar
la forma en que funcionan los sistemas naturales. Y en ellas podemos encontrar también plantas de las cuales se obtienen sustancias químicas para la fabricación de medicamentos. Actualmente, gran parte de las áreas protegidas de nuestro país no solo son el hábitat de innumerables especies animales y vegetales, sino también el hogar de muchos grupos étnicos que han vivido ahí durante generaciones, aprendiendo a utilizar y manejar sus recursos. Las áreas naturales protegidas son el principal lazo entre la conservación, el aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida humana. Pero para que este lazo permanezca intacto, es necesario que sean administradas con objetivos claros y por gente capacitada. En el estado de Veracruz existen un total de 33 áreas naturales protegidas, 18 administradas por el gobierno estatal y 15 administradas por el gobierno federal. Las 15 áreas naturales que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encuentran divididas en 4 diferentes categorías: reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de recursos naturales y áreas de protección de flora y fauna. A continuación, haremos un recorrido por algunas de ellas para conocer sus características. En la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, el ecosistema principal es la selva húmeda neotropical, un ecosistema clave con gran importancia en la región, pues es la principal fuente proveedora de agua para las ciudades de los alrededores, como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco. Dentro de una reserva de la biosfera, en los ecosistemas mejor conservados, solo se permite realizar actividades dirigidas a la investigación y se les conoce como zonas núcleo. La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas tiene 3 zonas núcleo y están ubicadas en el volcán San Martín Tuxtla, la Sierra de Santa Marta y el volcán San Martín Pajapan. En esta reserva también hay una zona de amortiguamiento que se divide en 5 subzonas enfocadas y destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la restauración ecológica. Los parques nacionales son aquellas áreas que sobresalen por su belleza escénica, su valor científico, educativo e histórico, por la existencia de flora y fauna y por su aptitud para el desarrollo del turismo. Un ejemplo de ello es el Parque Nacional Cofre de Perote, también conocido como Naucalpan-Tepetl, su nombre de origen náhuatl que significa montaña de 4 lados. Esta cumbre es un volcán extinto que se eleva a 4.282 metros sobre el nivel del mar y alberga una amplia diversidad forestal y animal. Lamentablemente, en la actualidad, la erosión de tierras y la escasez de agua y de fuentes de trabajo en la región son los principales problemas que aquejan a este majestuoso volcán. Y se estima que a estas alturas, el Cofre de Perote ha perdido ya el 50% de su cobertura vegetal original. Pero no todo son malas noticias, y en este momento se encuentra en marcha un programa de conservación y manejo en el Cofre de Perote, operado conjuntamente entre autoridades estatales, federales, la Universidad Veracruzana y el ayuntamiento local. Las áreas de protección de recursos naturales son áreas localizadas en terrenos forestales destinadas a la preservación y protección de los recursos naturales. Ejemplo de ello es la presa Chicayán, ubicada en Otzuluama, que con una dimensión de 265,000 hectáreas es una de las áreas naturales protegidas más grandes e importantes de la zona norte del estado. La presa recibe aguas de los ríos Nautla y Pánuco, y a su alrededor existen distintos ecosistemas como la selva baja o el matorral espinoso, que constituyen un refugio esencial para la migración y sobrevivencia de comunidades de aves, entre las que destacan el águila caracolera y numerosas especies de patos. Según han demostrado estudios hechos por investigadores de la Universidad Veracruzana, una de las principales amenazas de esta área protegida es la sobrepoblación de rana toro, una especie que no es nativa de la región y fue introducida por el hombre con graves consecuencias ambientales.
Y aunque falta realizar estudios que permitan dimensionar más detalladamente el daño causado para proponer medidas correctivas antes de llegar a un desastre ecológico, se cuenta ya con evidencias de que la rana toro, además de desplazar a las especies locales, devora a la fauna nativa e incluso a otras especies de ranas, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema. El sistema arrecifal Lobos-Tuxpan es un área de protección de flora y fauna que comprende una superficie total de más de 52,000 hectáreas, ubicada en las aguas del Golfo de México en los municipios de Tamiagua y Tuxpan. Estos arrecifes ejercen funciones ecológicas muy importantes, ya que, por ejemplo, actúan como guarderías para muchas especies de peces, resguardando los huevos entre sus ramas, protegiéndolos de las corrientes marinas y de los peces devoradores. Además, protegen a la costa de las tempestades marítimas y gracias a eso tenemos playas. Por otra parte, los arrecifes, al ser hogar de muchas especies de peces, nos ofrecen posibilidades de recreación admirando la riqueza natural existente bajo el mar. Además de que de ellos podemos extraer sustancias químicas que se utilizan para elaborar medicamentos. Aún estando aparentemente lejos de las conductas nocivas del hombre, los arrecifes de coral también sufren las consecuencias de la contaminación, la erosión costera y el cambio climático, que impactan sensiblemente en la salud de este importante ecosistema. Las 18 áreas naturales protegidas con administración estatal se encuentran clasificadas en las siguientes categorías: parques ecológicos, área verde reservada para la recreación y educación ecológica, zona de protección ecológica, área de conservación ecológica, reserva ecológica, área natural protegida y zona sujeta a conservación ecológica y de valor escénico. A continuación, haremos un recorrido por algunas de ellas para conocer sus características. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es una de las áreas mejor conservadas de bosque mesófilo de montaña y fue destinado a fomentar el conocimiento científico y tecnológico de los recursos naturales, sirviendo como un espacio recreativo donde los visitantes pueden visualizar, de una manera sencilla, el entorno ecológico en el que viven. San Juan del Monte, que se localiza en el municipio de Las Vigas de Ramírez y abarca una superficie mayor a 600 hectáreas, es un área verde reservada para la recreación y educación ecológica y fue creada con el objetivo de conservar su cobertura vegetal, hacer investigación y capacitar mediante programas educativos en materia de ecología a maestros rurales, niños, campesinos, estudiantes y al público en general. Es importante destacar que esta área es un ejemplo notable de la recuperación natural e inducida que puede presentarse en un bosque bien manejado, pues aunque sea difícil de creer, hace mucho tiempo funcionó en este lugar uno de los mayores aserraderos regionales. Jalapa cuenta con una zona de vegetación que la rodea llamada Cinturón Verde y que tiene como objetivo principal conservar el bosque que aún existe en esta región urbana. Dentro de este Cinturón Verde encontramos el Tejar Garnica, una zona de protección ecológica que abarca una superficie de más de 133 hectáreas y es reconocida como uno de los pulmones de la ciudad que ha contribuido, de manera importante, a mejorar sus condiciones paisajísticas y al mismo tiempo ha permitido que el microclima local se haya mantenido en buenas condiciones. El Cerro de la Galaxia es un área de conservación ecológica ubicada a un costado de la carretera Jalapa-Banderilla. También forma parte del Cinturón Verde de Jalapa y funcionando como filtro purificador de aire de la ciudad, ayuda a mitigar los problemas de contaminación, contribuye a la regulación del clima y sirve de refugio de flora y fauna silvestres. La Sierra de Otontepec es una reserva ecológica con una superficie de más de 15,000 hectáreas, localizada en la zona norte del estado de Veracruz, concretamente en los municipios de Ixcatepec, Tepetzintla, Chontla, Citlaltépetl, Tantima, Tancoco, Cerro Azul y Chicontepec. En esa zona
El bosque mesófilo de montaña es uno de los mejor conservados de México. Sin embargo, aún siendo tan importante desde el punto de vista ecológico, todavía no se ha implementado un programa de conservación para esta sierra, que además desde el punto de vista paleontológico es también muy importante, ya que ahí se han encontrado invaluables registros fósiles. El río Filobobos se ubica en los municipios de Tlapacoyan y Atzala. Pertenece a la cuenca del río Nautla y en la región se conoce como río Bobos. En su cuenca, enmarcada por laderas, cañadas y pendientes accidentadas, el tipo de vegetación predominante es el bosque tropical perennifolio. Además, aparte de grandes riquezas naturales, posee también importantes zonas arqueológicas, lo cual, aunado al desarrollo del turismo de aventura, la convierten en un polo de atracción nacional e internacional. El Santuario del Oro Huasteco es la zona sujeta a conservación ecológica y de valor escénico mejor conservada en el norte de Veracruz. Se localiza en la congregación Reventadero del municipio de Pánuco. El tipo de vegetación existente es la selva alta subperennifolia y se extiende en una superficie de alrededor de 70 hectáreas. Cabe destacar que esta es una de las áreas de administración estatal mejor gestionadas, pero desafortunadamente solo es conocida por la población de los municipios norteños de la entidad. A pesar de que las áreas naturales protegidas nos ofrecen servicios ambientales indispensables para la vida, seguimos haciendo uso indiscriminado de sus recursos sin tener conciencia del impacto que estamos generando. Por ello, la protección de estas áreas es un asunto de primordial importancia tanto para la región como para el resto del mundo. Algunas áreas naturales protegidas se encuentran suficientemente estudiadas, como es el caso de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Sin embargo, se carece de información sobre los recursos existentes en la mayoría de ellas. Un dato interesante en este sentido es que del total de áreas naturales protegidas del estado de Veracruz, poco más del 50% cuentan con un programa de manejo y, en cambio, el 80% de aquellas con la administración federal carecen de este. El investigador de la Universidad Veracruzana, Jorge Morales Mávil, y su equipo han trabajado directamente en las 33 áreas naturales protegidas del estado, desarrollando un estudio titulado Riqueza, Diversidad y Distribución de Anfibios, Reptiles y Mamíferos en áreas protegidas del estado de Veracruz. Y en dicho estudio encontraron que miles de hectáreas que en un momento fueron decretadas como áreas de conservación son ahora zonas urbanas, potreros o áreas agrícolas, con lo cual queda claro que en la actualidad no se cuenta con una evaluación completa y confiable de las áreas naturales protegidas del estado. De este modo, para que podamos asegurar que se están conservando lugares valiosos por su biodiversidad, es indispensable que se proteja una superficie representativa de cada ecosistema que existe en nuestro estado y que de forma conjunta se implementen estrategias efectivas para administrar y dar seguimiento a las acciones de conservación, como sería la creación de un sistema estatal de espacios naturales protegidos, en el que los expertos se encargaran de procurar el buen manejo y la preservación de nuestros recursos naturales. Y finalmente, es de gran trascendencia que tú, que yo, que cada uno de nosotros reconozcamos y valoremos la importancia vital de respirar aire puro, de beber agua limpia, de contar con alimentos y con medicinas, que reconozcamos y valoremos la importancia vital de que existan sobre la Tierra la mayor variedad posible de especies, de genes y de ecosistemas, para que cada quien, en la medida de sus posibilidades, contribuya todos los días a cuidar la salud de las áreas naturales protegidas, para preservar de esta forma el tesoro más valioso de la humanidad, la biodiversidad.